Lag es una parroquia rural que pertenece al cantón Cotacachi. Según Semplades, el 45% de sus habitantes se dedica a agricultura y ganadería. Este hermoso y diverso lugar ha sido bendecido con varios pisos climáticos, facilitando la producción de distintos productos. Sana y sustentable es el lema que motiva al grupo de mujeres productoras Sisa Maki Arte, quienes se han metido de lleno en la agricultura agroecológica como una manera de obtener su sustento económico, al tiempo que recuperan y practican buenas técnicas de cultivo. Por el momento, no sé si habrá otras organizaciones, pero solo Meses el que está llevando adelante esta ideología de rescatar lo que es el consumo de los productos sin químicos. A ver, propio sería la zanahoria, el camote, el aguacate, el frijol, el choclo, el maíz, propios de la zona. De ahí, claro que ya se tiene sembrado lo que es limones, manzanas. Estamos en un espacio donde se produce de todo, entonces lo que no se da es lo que no se siembra aquí, todo se da. Parte de la modalidad de esta feria es de luego de intercambiar los productos que no tenemos, nada más entre compañeras nos intercambiamos lo que no tenemos en esos momentos para consumir. El intercambio, el trueque que decimos, con la zona tropical de Lita, porque allá hay igual otros productos que se dan en la zona caliente y nos gusta hacer eso porque ahí estamos obviando un poco el de valernos mucho de lo que es el dinero, sino el intercambiar los productos y nos sentimos bien haciendo eso. Una parte sería por nuestros padres, que sí nos han hecho crecer a nosotros consumiendo alimentos sanos, se puede decir, como es rescatando el consumo de machica, de lo que es en granos, el morocho, y lo que se está dejando de consumir lastimosamente en la ciudad, mucho consumo en lo que es solo harinas, en lo que ya está preparado, en alimentos enlatados, entonces obviamos nosotros consumir eso, ¿no? Entonces me gusta de esa manera el rescatar y también sí se puede decir que hemos recibido talleres que han venido fortaleciendo estas iniciativas y más que todo porque es rescatar los saberes ancestrales que nuestros padres nos han enseñado. Tanto productores, consumidores y medio ambiente son los sectores que la producción agroecológica busca proteger y así solventar la muy aclamada soberanía alimentaria. Yo me produzco hortalizas, frutales, en los granos, choclo, alberja, frijol. Por suelo lo preparo con abono de coy, chancho, de gallina, para que no le pegue plagas. Pongo violes, ponemos ortiga, marco, leche, ajo, ají, roda, así aplicando, con eso hacemos. Cogemos un tantito de todos, le machucamos, le preparamos en un tanque. Durante un mes tenemos en un tanque bien tapado, ya después de un mes sacamos ya para aplicar.
Por ejemplo, nosotros hemos recibido con capacitación para hacer viol, para administrar económicamente, esa capacitación hemos recibido. Yo no compro las semillas, le tengo guardado con ese mismo sembro de mis abuelitas, semillas que tengo todavía guardado con ese. Siembro y consumo en la casa y el resto lo que me sobra le traigo acá a la feria para ayudarme a estudiar a mis guaguas, ayudar al esposo. Por ejemplo, frijol, choclo, hortaliza también, de ahí mismo le saco ya semillas, hago florear y saco las semillas de lechugas, así mismo albahacas, todo. Aquí la cantidad no tiene el sentido que para el capitalismo. Aquí las mujeres no buscan enriquecimiento, por lo que no les preocupa la eficiencia en términos de producción masiva. En cambio, sí les preocupa concientizar a las nuevas generaciones de que hay que respetar lo que puede proveer la Pachamamita. Esta lógica de razonamiento es lo que diferencia e identifica a estas mujeres imanteñas. Yo me dedico a sembrar, de agricultura me dedico, y algo de bordados. Yo pertenezco al grupo Sisa Maquiarte. Somos un pequeño grupo que formamos para una feria con productos agroecológicos que les llamamos. El grupo ya en este mes ya cumplimos un año que estamos saliendo a la feria. Somos de diferentes comunidades. Somos de Imantag, de Colimbuela, El Morlán. Así formamos el grupito de 15 personas que estamos saliendo los días sábados al Mercado San Antonio. En la feria ofrecemos de todo, si es en hortalizas, en frutales. El grupo de Sisa Maquiarte estamos invitando a una feria en San Antonio de Ibarra los días sábados a las 6 de la mañana hasta 12:30 a 1 de la tarde. Estamos ofreciendo productos sanos, saludables para nuestra salud y quedan cordialmente invitados a esta pequeña feria en San Antonio. Para conocer más sobre las culturas originarias del Ecuador, suscríbase, dele me gusta, active la campanita y comente.